Y ahora tenemos, para empezar este año 2025, que aquí en Voces de Odisea hemos empezado con fuerza además, tenemos a una de esas voces en la red social profesional LinkedIn, que de verdad destacan, debo decir, especialmente en el ámbito de la educación y todo lo concerniente a la inteligencia artificial y la disrupción que ha traído consigo. Y voy a dejar que se presente con su propia voz. Xavi Delgado, bienvenido a Voces de Odisea. Hola Fran, muy buenos días, muchísimas gracias. Pues nada, unas palabras que me llenan de orgullo y que bueno, pues en el fondo ponen un poco de manifiesto lo que pretendo realizar a través de LinkedIn, ¿no? Que es concienciar. Concienciar y lo que decía, ¿no? De aportar soluciones, ¿no? No solo hacer una Eso es. radiografía de los problemas, sino aportar soluciones. Bueno, pues Xavi Delgado es ante todo profesor, comunicador. Y bueno, y realmente pues todas las tecnologías disruptivas aparecidas pues en los últimos años, ¿no? Tanto blockchain como inteligencia artificial, pues la cuestión es ponerlas en valor para que precisamente ayuden a la humanidad, ¿no? Y la cuestión es, bueno, centrado en esta cuestión, desarrollarla, aportar, como digo, valor y ese al final es Xavi Delgado. Excelente, muy bien. Y vamos a tratar ese tema hoy, vamos a tratar ese tema precisamente, que es cómo está transformando la educación, Ujú. la inteligencia artificial al sector de la educación en general. Y para eso tenemos a Xavi, que va a ser específico y contundente como siempre. Sí. Muy bien. Bueno, pues Xavi, empecemos con esto directamente al grano. Ujú. Digamos que si es el caso y si se pudiera evitar, ¿cómo podemos evitar que la formación en inteligencia artificial se convierta, si lo es, en un privilegio exclusivo, digamos, de las, llamémosle, élites tecnológicas? Ujú. Bueno, yo, Frank, vi un vídeo concretamente de un asistente de inteligencia artificial que lo que hacía era, pues, proponer actividades a los alumnos, ¿no? Y entonces, pues, no había ninguna intermediación por parte de ningún profesor, sino que era simplemente el alumno con el chatbot. Y bueno, pues sí que es verdad que, bueno, pues le proponía, por ejemplo, ¿no? A una de las niñas le proponía, pues, oye, ¿qué quieres aprender hoy, no? ¿Quieres hablar sobre los pulpos, no? Y entonces, bueno, pues ya le decía que sí, ¿no? Y, bueno, pues le decía, pues un pulpo, ¿no? Pues tiene estas características, etcétera, y tal, ¿no? Entonces lo vendían esta solución como una nueva metodología para, digamos, mantener más activa la atención del alumnado, ¿no? En el sentido de, oye, pues mira, me van ofreciendo una serie de retos, ¿no? Progresivos y que me van haciendo que yo aumente mi atención en aquello, ¿no? Entonces, a mí aquel vídeo me llevó a preocuparme por el hecho de, bueno, vamos a ver, parece que no tiene que haber ningún profesor por ahí en medio, ¿no? Es decir, es Ujú. simplemente esta herramienta y punto, ¿no? Por lo tanto, bueno, cuidado con el rol del profesor, porque parece ser que ya lo estamos, pues eso, ¿no? O sea, apartando, ¿no? Y simplemente lo estamos generando como una figura de transmisión de conocimiento y ya está, ¿no? Y además, ahora mismo que se dice aquello, antes se decía de que todo está en Internet y que ahora todo está en la IA, ¿no? Entonces, Ujú. por lo tanto, no es necesario la figura del profesor. Lo que me preocupa, por un lado, me preocupaba eso al ver el vídeo, y la segunda cosa que me preocupaba es el hecho de, oye, ¿y si eso nos lleva a un modelo en el cual, por ejemplo, aquellas personas que no se pueden permitir una educación concertada o privada, al final, pues, oye, vamos a ahorrar costes en la educación pública y entonces vamos a empezar a utilizar Oh, estos chatbots, ¿no? Bueno, yo creo que también en el sector salud también se tenía esa idea, ¿no? De, por ejemplo, en vez de tener una persona de un centro de atención primaria al altavoz, tener un chatbot, ¿no? O sea, con lo cual, eso lo que nos está haciendo, pues es precisamente ahorrar costes humanos, pero yo eso lo puedo entender. Lo puedo entender en salud, en sanidad, pero en educación no lo puedo entender, ¿no? Porque entonces, es que entonces estás deshumanizando la educación. Y eso es lo que me preocupa. correcto. Am, y se ha hecho y se ha establecido, digamos, esa dicotomía y esa gran diferencia entre lo que es un sistema educativo que ya sabemos que está obsoleto en muchas cosas, ¿eh?
Y desde antes de la inteligencia artificial, de hecho, ya estaba obsoleto. Sí, 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 sí. A un futuro dominado precisamente por la IA. ¿Estamos Ujú. realmente, concienzudamente, estamos realmente preparando a los estudiantes para este futuro inmediato que está ya dominado por soluciones de inteligencia artificial? No, para nada. No, para nada. Y te voy a poner un ejemplo claro. Ujú. Mira, yo tuve una reunión con una inspectora de la Generalitat de Cataluña. Eh, los inspectores pues están por encima de los directores, ¿no? Es decir, es un puesto superior, ¿no? Entonces, la cuestión es que yo precisamente aporté en una de las asignaturas que ofrecía, pues una pequeña pincelada sobre ChatGPT. La cuestión es que, bueno, pues la inspectora me llamó, me dijo, bueno, entró dentro de mi clase y vio que yo pues hacía referencia a esto. Evidentemente, ella tuvo una radiografía sesgada porque pensaba que yo lo que era ofrecer a los alumnos una solución para evitar que pensaran por sí mismos, que trabajaran. Es decir, ella tuvo simplemente, estuvo 5 minutos y por lo tanto el contexto estaba completamente sesgado. La cuestión es que me cita en el despacho y me dice, bueno, sobre ChatGPT, dice, está prohibido enseñarlo. En el discurso, lo primero que dijo, está prohibido enseñarlo. Luego, cuando continuó el discurso, cambió, está prohibido por no se puede. Y entonces es cuando yo la interpelé y le dije, a ver, ¿está prohibido o no se puede? Porque son dos cosas distintas. ¿Correcto? Y ella me dijo, no, no, no se puede. Y digo, muy bien. Digo, ¿hay algún documento de la Generalitat de Cataluña que diga exactamente por qué no se puede? No, no, no hay ningún documento. Eso lo dice ChatGPT. Y yo me la quedo mirando. Ok. Digo, vamos a ver, usted sabe que ChatGPT está entrenado con Internet, con lo que hay, la información de Internet y tal. Claro, ya entonces la mujer ya no supo qué decirme y dice, bueno, no, la regulación de la Unión Europea respecto a la inteligencia artificial dice que a partir de... Muy bien, la regulación es eso, pero tenemos que adaptarlo a las circunstancias en las cuales nos encontramos. ¿Cuáles son las circunstancias que nos encontramos? Que alumnos de 14, 15, 16 años te están diciendo a la cara, evidentemente no a todos los profesores, porque eso pues me lo dicen a mí concretamente, porque yo les entiendo, oye, es que hago todos los deberes con ChatGPT. Correcto. Hago todos los deberes con ChatGPT. Entonces, y claro, entonces, bueno, pues tenemos una cuestión que es que en los claustros de profesores, sobre todo en educación, perdón, pública, no se ponen de acuerdo. No se ponen de acuerdo. Entonces, claro, el problema es que los jóvenes no tienen tiempo que perder y por lo tanto no puede depender su desarrollo en si el profesorado está de acuerdo o no está de acuerdo en enseñar esta herramienta. Ellos necesitan soluciones y necesitan que se les eduque en cómo utilizar esa herramienta y para qué utilizar esa herramienta. Pero con eso te estoy poniendo bueno, pues eso, ¿no? En un contexto en el cual nos encontramos, al menos aquí en Cataluña, no lo sé en el resto de comunidades, Ujú. pero que es muy preocupante, ¿no? Muy preocupante y que todavía a día de hoy, pues, han empezado a ofrecer cursos de formación para docentes relacionados con inteligencia artificial. Ahora. Ujú. Entonces, creo que va unos cuantos años tarde. Y no obstante, debo agregar a esto también que en nuestro sitio web y en nuestro canal de YouTube, por ejemplo, nosotros tenemos un curso para precisamente profesores de secundaria para que Ujú. ellos aprendan a utilizar ChatGPT y está totalmente disponible y a la vista, es decir, que eso una de esas cosas. Sí, sí, sí. Entonces, claro, tú dices, bueno, ¿y qué pasa, no? ¿Qué pasa, no? A ver, hay un miedo. Yo, por ejemplo, Ujú. hablaba en Simo de el profesorado tiene miedo a que el alumno copie, ¿no? Que sea simplemente un copia-pega, ¿no? Entonces, cuando apareció Internet, pues los profesores, bueno, en el año 68, ¿no? Los profesores de matemáticas en Estados Unidos tenían miedo de la calculadora. Correcto. Luego, en la aparición de Internet, tenían miedo de Google. Sí. Luego, posteriormente, tuvieron miedo del rincón del vago, ¿no? Ah, está. Entonces, Wikipedia. Wikipedia, Eso entonces es. ese miedo paraliza en vez de explorarlo, en vez de salir de la zona de confort, decir, no, bueno, pues oye,
Los libros, por supuesto, importante, tienen que ser una herramienta imprescindible, no pueden desaparecer los libros, ¿no? Pero sí que es verdad que estas herramientas, pues, se tienen que enseñar de tal manera que el alumno entienda que si lo hace para copiar y pegar, es lo más estúpido que puede llegar a hacer con este tipo de soluciones tan buenas, tan... Bueno, yo para mí te puedo asegurar, Frank, bueno, para mí estoy encantado con la inteligencia artificial. Claro, claro, exactamente. Am, y en ese sentido, tenemos que preguntar sobre los mismos educadores. ¿Qué responsabilidad ética tienen los educadores exactamente en inteligencia artificial al formar a la próxima generación, no solo de desarrolladores, sino de usuarios de esta tecnología? Porque la educación ya no abarca solamente alumnos de secundaria y de primaria, ya abarca al público en general. Mm. La ética. Ha habido una serie de problemas en la educación. A ver, vamos a ver, primero tenemos que decir que estamos ante una crisis global de aprendizaje. Ujú. Y eso se ha puesto en manifiesto en todos los informes PISA de los principales países europeos: Finlandia, Francia, Países Bajos, Alemania, España. ¿De acuerdo? Tenemos una crisis global de aprendizaje. Esa crisis global de aprendizaje se debe a varios factores. El primer factor es todas las reformas educativas que se han implementado, sobre todo que hacían referencia a la competencia. Y la cuestión es, primero, oye, ¿qué es ser competente? La cuestión es que para poder ser competente de algo tiene que haber ese algo. Es decir, yo sí puedo saber a multiplicar, a dividir, a escribir, pero tengo que saber cuándo tengo que aplicar. Tengo que aplicar tanto la operación matemática que corresponda, como por ejemplo, pues el estilo, pues léxico, cuando tengo que hacer pues un documento, digamos, más académico, o un documento pues más, digamos, más de redacción como una novela, ¿no? Bien, entonces, la cuestión es que esas reformas educativas, precisamente, primero de todo, se han centrado en la competencia, pero han descuidado la base. Han descuidado la base. Entonces, no es que el profesorado haya dejado de ser ético, sino que ha caído bajo el yugo de unas reformas que se están demostrando que precisamente nos encontramos en esas crisis de aprendizaje. El segundo factor ha sido la digitalización. Es decir, se ha apostado por la digitalización sin un objetivo pedagógico concreto, sin una estrategia previa, y por lo tanto hemos sustituido las aulas de ordenadores, las aulas de informática, por tablets o por Chromebooks, ¿no? Pero sin un horizonte. Sin un horizonte, es decir, la digitalización tiene que tener un horizonte, tiene que tener un motivo, tiene que tener... Entonces, claro, cuando se habla de competencia digital, ¿qué es ser competente digitalmente? Hoy día los jóvenes realmente hay algunos bueno, pues desgraciadamente no saben ni utilizar el ratón, ¿no? Entonces, la cuestión es que ellos pues están acostumbrados a lo táctil, ¿no? Y evidentemente, yo no te digo, pues el hecho de poder, pues qué sé, si se descarga un PDF en un formato que no está, pues, aceptado por tu programario, pues no saben cómo convertir ese PDF a otra extensión, ¿no? Y bueno, se les monta un drama, ¿no? O sea, realmente. Entonces, Exacto. estos falsos llamados nativos digitales Wow. son mucho menos competentes digitalmente que nosotros. Nosotros no nacimos con Internet, nosotros tuvimos que acostumbrarnos, yo recuerdo, ¿no?, cuando utilizaba en educación general básica Logo, Ujú. Pascal. Pascal. Claro, hemos tenido que aprender, hemos tenido que adaptarnos. Ellos no, ellos ya han nacido con Internet, ellos han nacido con los dispositivos que todos conocemos, pero colgar una fotografía, colgar un vídeo, darle un like, Eso escribir es. un mensaje o lo que sea, eso no los crea en nativos digitales. Nativos digitales es que han nacido, pero no es que sepan dominar las herramientas, ¿no? Entonces, otro tercer aspecto es muy importante, que solo han detectado en Suecia concretamente, y es la desafección de los alumnos con respecto al aula, a la clase, ¿no? Desafección hacia su clase, hacia su profesorado. Es decir, estamos hablando aquello de, bueno, se están preguntando los alumnos, ¿por qué estudiar esto si yo al final voy a ser
¿no? Y fíjate que es que esto no lo Exactamente. dicen los alumnos, esto lo decía un ex consejero de la Generalitat de Cataluña, de Educación, que decía lo siguiente: la enseñanza obligatoria ha de afrontar los problemas del ciudadano del siglo XXI. Aprender álgebra quizás no sea necesario porque no sabemos si seremos matemáticos. Esto lo decía un ex consejero de Educación de la Generalitat de Cataluña. Entonces, no es que se lo planteen los alumnos porque tengo que aprender álgebra, si a lo mejor no voy a ser matemático. Ujú. Se lo plantea la máxima figura del Departamento de Educación de Cataluña, ¿no? Entonces, ya no sé quién no tiene ética, ¿no? O sea, digamos que son. Exactamente. Vale, entonces los profesores al final son los últimos eslabones de la cadena, ¿no? Y entonces los inspectores, bueno, pues el consejero te dice esto, los inspectores te dicen eso y las direcciones te dicen eso, al final ellos acaban, es decir, diciendo, pues oye, si me decís esto, pues oye, anchas Castilla, ¿no? Exacto. Y luego otra de las cuestiones que yo creo que estamos en un problema que anunciaba el otro día en un artículo El Mundo, que estamos en la hiperconveniencia, ¿no? La hiperconveniencia que lo que está haciendo es precisamente toda esta súper comodidad que tenemos de poder ligar a través de aplicaciones, poder pedir comida por aplicaciones, podernos pasar un domingo entero viendo series en Netflix. Lo que está erosionando son precisamente las relaciones sociales y luego también pues está generando un cansancio generalizado de tanto los adultos como de los jóvenes, ¿no? En el sentido de, bueno, ya está bien esto, conformismo, y por lo tanto, pues desgraciadamente todo eso, unido a la crisis global de aprendizaje, pues tenemos un cóctel explosivo. Es un poco la degradación del lenguaje. Creo que recordar, no soy del sector, pero creo recordar que fue Günther Anders hace más de 60, 70 años incluso, que ya escribía que cómo esta degradación del lenguaje humano es una degradación de la mente misma, porque precisamente es el instrumento Correcto. y posiblemente estos aspectos son lo que los estudiantes, es decir, los estudiantes al ser, digo, los nativos digitales, y eso que has dicho de falsos nativos digitales es tremendo. De verdad que no se oye en ningún sitio, porque precisamente no, si le preguntas por una trazabilidad básica de datos, es decir, tú sabes dónde va este dato, este dato, este dato, no tienen ni idea. Por tanto, es más que acertado. Y eso nos lleva precisamente a esta siguiente pregunta, Ujú. que es básicamente ¿cómo se puede, si se puede, garantizar que la formación en inteligencia artificial no se limite a aspectos técnicos, sino que incluya precisamente una comprensión profunda o más profunda de sus implicaciones sociales? Mira, al respecto, ayer que me estaba preparando el podcast, Ajá. bueno, pues, bueno, hay gente que ha hablado sobre esta cuestión que estás tú hablando, ¿no? Y que dicen, te voy a decir lo que publicó Paul LeBlanc, presidente de la Southern New Hampshire University, y Boris Galbum, director ejecutivo de del Forward College, ¿no? Publicaron un artículo dando verosimilitud a una idea que puso en circulación Sam Altman, y era que el coste de la inteligencia va camino de acercarse a cero. Y ellos lo interpretaban así, ¿no? Si en la revolución industrial el vapor y la electricidad redujeron la necesidad de fuerza física y abarataron la mano de obra, la IA hará lo mismo en el conocimiento y a un ritmo mucho más rápido. Estos autores, decían, en consecuencia, las universidades deben elevar el listón cognitivo de los estudiantes. ¿Y qué entienden ellos por listón cognitivo? Pues menos acumular conocimientos y más metacognición, es decir, los fundamentos de la interacción con el conocimiento, y que el aprendizaje debe pasar de preocuparse por lo que uno sabe a cómo lo sabe, ¿no? Entonces, volvemos a lo de antes, ¿no? Es decir, lo importante no es, por ejemplo, memorizar, lo importante no es, sino cómo aplicarlo, pero se están Eso olvidando de una es. base muy clara, ¿no? Y es, para poder saberlo aplicar, para poderle decirle a la IA que me redacte un borrador, que me redacte pues tres propuestas distintas de un mail a una persona, primero tengo que tener expresión escrita, primero tengo que tener un entendimiento del contexto, primero tengo que tener un vocabulario, saber de la gramática de la lengua, tener un dominio de la lengua, porque entonces lo que me Es, genere la inteligencia artificial
yo no voy a tener ese criterio para saber si me ha redactado algo que me sirve a mí. O sea, yo Ujú. no puedo entonces coger y decir, ah, sí, sí, lo que me dice la inteligencia artificial ya me sirve. Entonces, evidentemente, yo estoy totalmente a favor de lo que dices. Es decir, hay que enseñar cómo funciona la inteligencia artificial. Pues hombre, hay que saber lo básico, ¿no? Como en el caso de blockchain. Porque al final, cuando uno se compra un iPhone o un Sí, smartphone cualquiera, pues lo que quiere es hacer fotografías, enviar WhatsApps y ya está, no le correcto. preocupa cómo funciona por dentro, ¿no? Entonces, él lo que quiere, eso sí que es verdad que también es propio de nuestra sociedad, de nuestra Sí, cultura, que es la inmediatez, ¿no? Es decir, lo eso queremos todo ya. Es decir, queremos comprar el móvil y ya empezar a enviar WhatsApps, ¿no? Es decir, queremos utilizar la inteligencia y sacarle todo el rendimiento. Pero nunca vamos a poderle sacar todo el rendimiento si no hay esa base de expresión escrita, comprensión lectora, y como decía una economista, concretamente que voy a decirlo ahora, que decía lo siguiente, no sé si lo tengo por aquí, vamos a ver. Um, bueno, ya lo encontraré. Pero decía es. lo siguiente, o sea, en las sociedades desarrolladas sigue teniendo un peso muy importante tanto la lectura como las matemáticas. Entonces, por lo tanto, no podemos olvidarnos eso. Pero la Correcto. lectura, mira, leí un libro muy interesante, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Distraídos o dispersos, ¿qué está haciendo Internet con nuestra mente? Y entonces había una profesora de Estados Unidos que decía, ya no puedo hacer leer un libro a mis alumnos porque se aburren, ¿no? Bueno, vamos a ver. Es decir, al final, nuestros antepasados no sobrevivieron siendo perezosos, sino Correcto. combinando prudencia y riesgos calculados, ¿no? Entonces, no me sirve que una persona me diga, es que esto es aburrido. Es Exactamente. decir, Internet lo que ha hecho, y lo decía este escritor, ahora no me acuerdo del autor, decía lo siguiente, es decir, o sea, yo cuando me siento delante del ordenador, noto como mi mente se distrae, o sea, está delante del ordenador en una página de Internet, entonces, pues bueno, ¿no? Los banners, siempre es una continua estimulación, ¿no? De nuestros sentidos, ¿no? Y eso difiere mucho de lo que es la lectura interior, ¿no? La lectura interior era una lectura, ¿no? Que es precisamente, Ujú. la lectura interior fue una consecuencia de la imprenta. Correcto. Entonces la cuestión, esa lectura interior es estar con uno mismo solo, porque parece que tenemos miedo a estar solos, ¿no? Estar solo, interiorizarlo, generar pues tu propia idea de lo que has leído, entender el contexto, tener un pensamiento crítico. Todo eso lo hacen esas técnicas por todo el mundo conocidas, que es la lectura y la escritura. Y eso es una de las cosas que no podemos obviar. Cuando tengamos esa base, mi idea es clara, cuando tengamos esa base, cuando podamos detectar que el alumnado es competente, porque tiene las bases bien ancladas, entonces introduzcamos la inteligencia artificial. Hasta entonces, introducir la inteligencia artificial es como conducir un Ferrari sin frenos. Es muy buena, es un excelente símil ese, de verdad. Am, y entonces, en la cuestión sobre el acceso a la, digamos que a la educación en Ujú. inteligencia artificial, pregunto si sigue existiendo, lo hubo antes porque es lógico que lo haya en ese sentido, pero ¿sigue habiendo una brecha digital en ese sentido? ¿Está democratizado ese acceso a la educación en inteligencia artificial? La brecha, vamos a ver, o sea, precisamente la digitalización. La digitalización se vendió como precisamente la solución para superar la brecha entre ricos y pobres. Ujú. ¿Mm? Entonces la cuestión es que, bueno, pues cualquiera puede tener hoy en día un Chromebook, es decir, es barato, es bien, o sea, luego, por ejemplo, pues es un dispositivo que lo pueden utilizar varias personas sin necesidad de tener, pues, no un usuario en concreto, porque todo está en la nube, entonces, con lo cual no hay ningún problema, y es una herramienta que la puede tener, pues, desde una persona con recursos a una persona que no tiene recursos, ¿no? O sea, por lo tanto, fantástico, ¿no?
La cuestión de la brecha digital viene no de los propios alumnos, ¿no? Sino directamente del profesorado, ¿no? Porque te Vaya. explico. Esto me pasó en septiembre. Vino un ex profesor del instituto donde yo estaba y me dijo, pues ahora me han encargado, era un profesor de matemáticas y me ha encargado pues hacer una formación sobre empresa, emprendimiento, etcétera y tal, ¿no? Y claro, pues me estoy pasando muchas horas generando en el contenido, las presentaciones con Canva, etcétera, tal, ¿no? Y la cuestión es que le dije, oye, pero tú ya utilizas ChatGPT. Y me dice, bueno, sí, la versión de prueba, ¿no? Ajá. Y yo digo, hombre, No. chico, son 20 euros al mes, gástate un poco, ¿no? En vez del Sí. gimnasio y tal, que es muy lícito, ¿eh? Tener una suscripción a Apple Televisión, a Netflix, a cualquier plataforma, es muy lícito, ¿no? Pero Correcto. para tu trabajo, lógicamente, pues te guía muy bien esto, ¿no? Entonces, la cuestión es que te das cuenta de que con cara pasmosa, y era un chico joven, relativamente joven, quedaba alucinado con herramientas como pues, Beautiful.ai o Gamma.app, ¿no? Que te permitían hacer esos PowerPoints y ya directamente poder pues generar esas presentaciones sin tener que estar mucho tiempo delante del ordenador, ¿no? Entonces, claro, cuando alguien como esta persona que tendría que estar a la última y precisamente por estar a la última, lo que podrá es precisamente dotar a su alumnado de las herramientas necesarias para superar pues, esa brecha, ¿no? El hecho de ese miedo a la tecnología, ¿no? Si lo haré bien, no lo haré bien, qué pensarán si lo hago mal. Es el primero que no tiene esos conocimientos. Entonces, vuelvo a decir que el alumnado es pobres son víctimas de una brecha que está instalada en el adulto. Esto me lleva a un vídeo que hace poco compartiste en tu perfil de LinkedIn y es el de un profesor, un docente, que además le está llamando la atención a un estudiante porque había hecho un resumen no había leído el libro, sino que había hecho un resumen del Exacto. libro y él la trata de cierta manera. Háblanos de ese, porque por Sí. cierto, lo estáis viendo ahora mismo los telespectadores. Los que estén viendo esto por YouTube, lo estáis viendo en pantalla en este momento el vídeo. Ujú. Háblanos de este vídeo. Qué es lo que nos dice este vídeo? Bueno, ¿qué nos dice este vídeo? Nos dicen varias cosas. La primera es que no podemos, el alumno no tiene derecho a no leer lo que el profesor le manda. No tiene derecho. Es decir, porque exista una herramienta basada en inteligencia artificial que nos resuma el contenido de esa lectura, la lectura tiene que ser obligatoria. Es decir, tú no tienes derecho a decidir qué puedes hacer y qué no. Si el profesor te dice tienes que leer esto y tienes que estar una hora leyendo, tienes que estar una hora, pero no porque surja del deseo del profesor, ¿no? De decir, pues ahora para tenerte callado, ¿no? Te voy a poner a leer, ¿no? Es decir, si ese profesor te manda esa lectura, es porque esa lectura lo que hace es sentar la base para que tú después puedas tener tu criterio, puedas enlazarlo con otras cuestiones relacionadas y a partir de aquí construyas tu propia visión de aquel tema en concreto. Entonces, a mí, por ejemplo, no me sirve que una herramienta de inteligencia artificial me haga un resumen de un libro. No me sirve. Yo tengo que leerme el libro y tengo que sacar mis anotaciones, mis apuntes. Y tengo que hacer ese ejercicio de lectura interior. No sirve. Entonces, pero vuelvo a decir, o sea, el problema es la hiperconveniencia. Los alumnos, y no los alumnos, y los adultos estamos acostumbrados a tenerlo todo ya. Y la Correcto. lectura es una cosa que obligatoriamente necesita tiempo, Eso tiempo. es. Pero claro, ¿cómo le dices a un joven? Oye, no, es que tienes que estar una hora. No, pero es que con esta herramienta lo consigo hacerlo en 30 segundos, ya. Pero es que tienes que estar esa hora.
Porque al final lo que estás haciendo es generar hábitos. Decía un vídeo también, ¿no? Que el mejor hábito que una persona puede tener es hacerse cada día la cama. Efectivamente. El primer gran deber de todos los días. Muy bien. Porque claro, si empezamos con, que yo lo he escuchado mucho esto de personas adultas, pero ¿para qué voy a hacer la cama si al final me voy a ir a dormir y voy a deshacer la cama? Claro. Entonces ya estás entrando en una espiral de estoy relativizando algo que lo estoy denigrando a algo prácticamente terciario, ¿no? Que no tiene importancia, pero genera en nosotros un hábito de obligarnos a decir, oye, vamos a dejar bien la cama, vamos a obligarnos a, pues eso, ¿no? Concentrarnos en dejarla bien, etcétera. O sea, porque al final, estéticamente, cuando llegas al final del día, si te encuentras una cama deshecha, te produce, no sé, al menos a mí, a mí me Sí, sí, produce es correcto. una cierta repulsión, ¿no? Eso quizás a lo mejor también es debido a un poco de TOC que tengo, ¿no? Pero, pero yo creo que eso es bueno, sobre todo para los jóvenes, para que entiendan de que, oye, no te tienes que despertar 5 minutos antes de irte al instituto, sino que tienes que tener un tiempo de preparación, de desayuno, de entender que ahora vas a el instituto, pero eso también trasladó a las personas adultas, ¿no? Tienes que hacer, oye, Claro. ves a la gente por las mañanas corriendo llegando a 5 minutos antes al trabajo, ¿no? Yo creo que te tienes que preparar muy bien, concienciarte, dejarlo todo bien preparado para cuando llegues a casa encontrártelo bien, ¿no? Entonces, la cuestión de lo que estábamos hablando es, primero, el alumno no tiene derecho a cuestionar lo que el profesor dice, es decir, Ujú. si tienes que... porque primero, vamos a ver, fíjate, Frank, que antes en los centros educativos y en las universidades existía la tarima, Ah, sí, correcto. ¿sí? ¿Por qué crees que existía la tarima? Era un espacio de expresión en ese sentido y era un espacio de, además de verbalizar y de vocalizar y de evocar, llamar hacia afuera, ¿no? Ujú. Llevar hacia afuera el conocimiento y además hacerlo comunicativo, no solamente aquello que llevas internamente, hacerlo universal de alguna forma. Pero la tarima estaba al mismo nivel del suelo. No. ¿Y eso qué te está diciendo? Ajá, eso lo que dice, yo vengo educado de otro sistema Sí, y sí. yo lo veía Ujú, precisamente, que yo vengo de la ingeniería, entonces ujú. era, pero cuando ibas a las humanidades, en este caso, sí veías la tarima, es decir, el hecho de poder comunicar este tipo de cosas, ya poder comunicarlo es otro nivel y por lo tanto debía llamar esa atención y debía captarlo, que es otro nivel al que se está. Y el profesor, en el fondo, lo que está diciendo al alumno es que para que tú puedas subir a la tarima, tú tienes que haber Ujú. pasado por toda una serie de formaciones. Tú, es decir, tú no estás en mi mismo lugar, pero ¿por qué? Porque antes de experto eres aprendiz. Correcto. Y la cuestión es que, oye, tu rol es aprendiz. Exacto. Y ahora tú no puedes estar encima de la tarima porque tú no eres experto. Entonces, para poder llegar Ujú. a mi estatus, y eso es algo que tú dices, eso está en contra de la democratización del aprendizaje. No, Ajá. no, es simplemente, estás marcando una diferencia que es en el fondo, pues, como etérea, ¿no? Como Ujú. abstracta, pero que en el fondo está comunicando mucho. Y entonces yo creo que Exacto. lo que hemos perdido en esta sociedad son los símbolos. Exacto. El poder de los símbolos y parece, desde el punto de vista, no solamente de ahora, ya de unos años para acá, de que esa posición de altura digamos, tiránica de alguna forma y no Claro. es el caso. Es No es el simplemente caso, el o lugar sea, de las es, cosas. es Ah, darle la vuelta, es la transvaloración de los valores de Nietzsche, ¿no? de Nietzsche, correcto. Anda. Pero como unos símbolos que realmente lo que yo creo que una de las cosas que hemos pues banalizado es la autoridad. O sea, Ajá. hay que tener autoridad. Y la autoridad te la da el hecho de que tú eres profesor de universidad y has llegado allí a través de un esfuerzo, de una constancia, de un trabajo duro, arduo, y entonces, pues volviendo al vídeo, tú Ujú. alumno no tienes derecho a decirle al profesor, pero es que usted es estúpido porque no está utilizando esta herramienta para facilitarnos la vida. Es Ujú. que no te quiero facilitar la vida.
Ok. No te quiero facilitar la vida, quiero que Exactamente. entiendas que para poder llegar a donde estoy yo, esta herramienta está muy bien y te felicito porque la has utilizado, has tenido una estrategia que te ha permitido, pues eso, ¿no? Condensar en muy poco tiempo aquel contenido que yo te he facilitado, ¿no? Pero ahora no toca eso. Ahora toca estar aquí sentado, porque es tu obligación como aprendiz. Y el aprendiz en el momento de que aprendía un oficio estaba de pie mirando Ujú. a cómo hacía eso el experto. Y nadie se le ocurría a ningún aprendiz decirle, oye, lo estás haciendo mal. Mala cosa. El- el- Eh, exactamente. Mira, y sobre lógicamente esto nos lleva a cuál es o cuál debería ser el currículum educativo del futuro. La pregunta es, si no es Xavi Delgado el que está al frente, ¿hay alguien al frente de este currículum del futuro? el currículum ha quedado, mira, yo leía hace unos días que el propio, digamos, ministro de Educación de Escocia ha pedido perdón por que el currículum educativo no basado en el constructivismo pues no ha funcionado. Es decir, no ha dado los resultados que tal. Pero bueno, dices, bueno, pero lo aplicaron, sí, pero bueno, ha salido a pedir perdón, que pocos políticos Es salen cierto, a es pedir cierto. perdón, ¿no? Luego tenemos un problema con el currículum y es que es un currículum que realmente no está pues adaptado a la realidad, no está adaptado a la realidad, ¿no? Entonces, por eso te das cuenta de que las empresas adolecen de que se encuentran cada vez más jóvenes que no tienen las competencias necesarias para poder desarrollar su empleo, el empleo al que han optado, ¿no? Entonces, claro, ellos dicen, las empresas dicen, pero ¿qué está pasando, no? Entonces, las empresas echan las culpas a Ujú. las universidades echan culpa a los institutos a la primaria y la primaria a la guardería. Entonces, bueno, pues tenemos un problema y es que tenemos enfrentados a cuatro actores, a los empresarios, al profesorado, a los alumnados y a las familias. Con lo cual, cada uno defiende lo suyo. Mm. Yo entiendo que cada uno pues, pueda aportar su punto de vista, pero si no hay un acuerdo entre, entre esos cuatro actores, lo que nos vamos a encontrar es siempre una guerra civil que no nos va a llevar a consensos y siempre vamos a decir que más vale loco conocido que loco por conocer. Y entonces, evidentemente, pues aquí vuelvo a repetir que estamos inmersos en una crisis que nadie quiere ponerle pues el cascabel al gato. Entonces cada uno va por su... Y entonces pues ese distanciamiento que hay entre estos actores no lleva a nada bueno y al final lo que tenemos es generaciones que están subiendo y que, bueno, pues no están, están completamente despistadísimas porque realmente ellos no tienen la culpa de que realmente los que estamos en poderes, en situaciones de decidir, no nos ponemos de acuerdo. Y como última pregunta en este caso, en esta primera, pero no última entrevista que esperamos tener aquí contigo en Voces de Odisea, Xavi. Bien. En este caso, el observatorio, nosotros, Odisea, no solamente somos un observatorio que reflexiona y publica, que eso está muy bien, nosotros actuamos. Y venimos actuando ya, especialmente prácticamente desde que empezamos, Ujú. allá en finales de 2019, antes de la pandemia, en esta cuestión básica que en aquel momento era una cuestión, pues, digamos que estaba en la acera, estaba ahí en la esquina de alguna forma, que es la ética en la inteligencia artificial, en este caso. Pero ahora ya no es el caso. Entonces, sobre la enseñanza, es posible, y voy a hacer la pregunta todo lo directo posible, ¿es posible enseñar ética en inteligencia artificial de manera efectiva? ¿O esto es un lavado de conciencia? Estamos lavando nuestras conciencias nada más. Sí, estamos lavando la conciencia. Oh. Sí, sí, estamos lavando la conciencia, totalmente. Mira, el lunes tengo bueno, voy a hacer un programa en Distrito Televisión y voy a hablar sobre ciberbullying, voy a hablar sobre pues, grooming, sexting, etcétera, ¿no? Vamos a ver, bueno, nos olvidamos de una cuestión, ¿no? O sea, había acoso, está, pues eso, ¿no? Compilado en obras grecolatinas. Había acoso, o sea, San Agustín en su libro de las Confesiones habla de acoso.
de acoso de alumnos, ¿no? De jóvenes, ¿no? Entre ellos, ¿no? El acoso es el acosador no es malo. El acosador es antiguo. En muchas sociedades antiguas, digamos, pues la figura del acosador, pues tenía una ventaja evolutiva, ¿no? Porque realmente, pues esos guerreros, ¿no? Que no tenían ningún tipo de compasión, pues precisamente eran los que al final se erigían como los líderes, ¿no? Y que les permitían, pues eso, ¿no? Tener una posición sobre otros pueblos, etcétera, y eso lo que permitía era posteriormente que ese pueblo prosperara, ¿no? Entonces, por lo tanto, era necesario la figura del acosador, ¿no? Luego, incluso en algunas obras de la Inglaterra del siglo XIX también se habla, ¿no? De casos de acoso escolar, ¿no? Entonces, el acoso siempre ha existido, siempre. ¿Qué ha pasado ahora? Pues con las tecnologías, con Internet. Bueno, pues que ha habido pues una cosa se ha sumado al acoso, que es la anonimicidad, ¿no? Y entonces, con esta cuestión, pues hemos abierto una nueva situación, ¿no? Bueno, la anonimicidad, ¿no? Porque antes el acosador era como una persona, ¿no? Sí, Valiente, ¿no? Porque te sí. miraba a los ojos y te acosaba, ¿no? Ahora no, ¿no? Ahora se esconde detrás de un avatar, se esconde detrás de lo que sea, ¿no? Entonces, pues, Ujú. ¿no? Entonces, como decía Hobbes, el hombre es un lobo para el hombre, ¿no? Y la cuestión es que yo creo que lo que estamos es intentando parecer buenos. Vaya. Entonces, la cuestión de la ética en la inteligencia artificial, pues yo creo que colma Ujú. ese buenismo que queremos aparentar, pues eso, en una sociedad idílica, ¿no? Que hemos superado, pues tenemos la Unión Europea, ¿no? Que ha hecho que, bueno, pues Europa, que siempre había sido un escenario de muchas guerras, pues ahora parece como que colaboramos todos, ¿no? Y es como que bien nos llevamos todos, ¿no? Pero realmente, como yo digo, en los centros escolares los problemas están en las catacumbas, ¿no? En este centro no hay problemas, ¿no? No, los problemas están por debajo, ¿no? Y hay que saberlos interpretar, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo creo que la ética es una cosa que queda muy bien, ¿no? Como eslogan, yo creo que estamos en la sociedad de la fotografía, pues eso, de la pancarta, pues eso, ¿no? De grandes titulares, ¿no? Y que todo es muy bonito. Pero yo creo que tenemos que ser conscientes de que detrás de cualquier tipo de tecnología, la tecnología no es autónoma. Internet no es autónomo. La inteligencia artificial no es autónoma. Bueno, es autónoma en cierta manera, pero me refiero con eso de que hay unos intereses detrás del lanzamiento de cualquier tecnología, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, está muy bien pues decir, no, no, yo soy muy ético, ¿no? Pero realmente hay unos intereses, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que se lanzan a la sociedad y que precisamente pues las redes sociales podrían haber sido pues una herramienta maravillosa y tal, pero bueno, pues ¿por qué se ha, digamos, prostituido de esta manera? Bueno, porque quien lo ha hecho es el hombre. Y, Ops. Correcto. y el hombre es, como decía San Agustín, habla habla de un impulso que le nació siendo joven de robar peras. Y de Ujú. robar peras sin importarle si hacía daño o no. Pero como nadie le veía, robó las peras. Y entonces él se pregunta, ¿qué es lo que nace dentro de mi corazón para llevar a robar peras sin importarme si hago daño a otro o no? Entonces, Ujú. estamos hablando de San Agustín, ¿no? Si no me equivoco mal, no recuerdo nada mal, pero del 400, o sea, estamos hablando de hace muchísimo De mucho tiempo. tiempo. Correcto. Nada nuevo. Entonces, al ser humano le sigue surgiendo ese instinto de si no me mira nadie, lo hago y no me preocupa si daño a otro. Pues ahora Exacto. pon ese instinto sumado a una inteligencia artificial, a un internet. O sea, no Claro. estamos descubriendo nada nuevo. Que queremos disfrazarlo de, sí, soy muy ético y tal. Disfrázalo como quieras, ¿no? La realidad Ujú. es que el ser humano tiene un impulso que le lleva a hacer determinadas acciones.
Ya, Entonces, con lo cual, eso es. Y hablaremos en otra ocasión, estimado Xavi, de ese, y quiero recordar Homo lupus homini, que es lo que escribió Thomas Hobbes precisamente. exacto, Leviatán fue el que lo escribió, sí. Leviatán. Ok, exacto. muy Hay bien. gente que no lo quiere aceptar, Frank. Ah, Hay gente que no lo quiere aceptar. Que no, que no, que no, que no, que ujú, no existe pues el superhombre de Nietzsche, ¿no? Y que evidentemente eso derivó, ¿no? En fascismos, etcétera y tal. Sí, sí, bueno, pero cuando sales de casa, ujú. eh, o te espabilas o te espabilan, ¿no? O sea, con lo cual, Es eh, cierto. chico, es que es la naturaleza humana. Exactamente. Y seguiremos aprendiendo de ello, Xavi. Bueno, Perfecto. este ha sido esta primera entrevista con Xavi Delgado. Vamos a seguir conversando al respecto y luego lo haremos desde el punto de vista del mundo de empresa, precisamente, y porque precisamente los alumnos ya no son los de primaria y secundaria. Los alumnos somos todos ahora mismo, porque la disrupción tiene tales niveles, especialmente el último par de días de eso, de lo que ha sucedido ya de unos días para acá. Estaremos de vuelta aquí hablando. Xavi, muchísimas gracias por habernos acompañado con tu propia voz aquí en Voces de Odisea. Muchísimas gracias, Fran. Muchísimas gracias a todos los seguidores. Un saludo. Buenas noches. Buenas noches.